Matemáticas a tu alcance. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su programa Matemáticas Prácticas. El día de hoy trabajaremos en el tercer ciclo, especialmente en octavo grado y con el Teorema de Pitágoras. Es un tema que es muy interesante y que a todos los estudiantes pues deben conocer una vez que han visto todo tipo de triángulo y a qué tipo de triángulo nosotros podemos aplicarle lo que es el Teorema de Pitágoras. Como en todos los programas, tenemos un invitado especial, en este caso no es la excepción. La estudiante Emma Martínez pues nos va a ayudar a resolver el problema del día de hoy, pero antes le vamos a dar lectura al problema. Veamos a continuación la siguiente gráfica. Problema. ¿Qué altura tiene la ventana si la escalera tiene una longitud de 5 metros y se apoya en el suelo a 2 metros de la pared? Podemos ver la imagen identificado que representa sus 5 metros y que representa los 2 metros y en qué forma está ubicada la escalera en relación a la ventana. En ese sentido necesitamos encontrar esa altura. Como se les había mencionado anteriormente, tenemos la estudiante de la carrera de matemática, Emma Martínez, quien nos va a ayudar a resolver el problema del día de hoy, a quien le pedimos que se presente. Muy buenos días, para mí es un placer poder compartir esta mañana resolviendo este problema que implica lo que es el teorema de Pitágoras. Soy estudiante de la carrera de matemáticas de la UPN, sede central, y va a ser un placer poder acompañarlos y resolver juntos esta aventura. Bien, mientras Emma inicia a resolver lo que es el problema del día de hoy, nosotros les vamos a colaborar en darle algunos tips que les van a ayudar a resolver el problema del día de hoy. Así es que necesitamos que los alumnos, maestros y padres de familia pues estén atentos y traten de resolverlo y ver de qué manera coincide con nuestra respuesta. Veamos la siguiente gráfica en relación al teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y lo podemos ver resumido esa definición: a cuadrado más b cuadrado, que representaría los catetos del triángulo rectángulo. Y eso nos va a dar lo que es el lado de la hipotenusa. Y en el lado derecho pueden ver ustedes lo que es el triángulo rectángulo, donde identificamos el lado A, B y C, que representa cada uno de los catetos. La hipotenusa pues es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado más grande del triángulo. En el caso de los catetos A y B forman ese ángulo recto que lo diferencia de los demás triángulos. Bien, aquí pudieron ver ustedes en la gráfica a qué se refiere el teorema de Pitágoras. Es, si ustedes, el área, ¿verdad?, la longitud más grande del triángulo, el área de ese sentido, si nosotros dibujamos triángulos, cuadrados contiguos, va a ser igual al área de la suma de los catetos. Para que les quede más claro a qué me refiero eso, veamos la gráfica que a continuación se les presenta. Si tenemos nosotros un triángulo rectángulo y le damos el valor de uno de los catetos 3 centímetros, el valor del otro cateto 4 centímetros y el lado de la hipotenusa 5 centímetros. Entonces, si nosotros dibujamos cuadrados contiguos a esos lados y encontramos el área de esos cuadrados, vamos a obtener al final que el área contigua a los lados de los catetos menores debe ser igual al área del cuadrado contiguo al lado de la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, si ustedes suman el área del cuadrado amarillo, tiene un área de 9 centímetros. El cuadrado verde tiene un área de 16 centímetros cuadrados. Y entonces, al sumar esas dos áreas nos da que es 25. Si usted suma el área del cuadrado rosado, cuenta cada uno de los espacios, los cuadraditos pequeños, entonces le va a dar que también tiene esa suma de 25. Entonces, en resumen, nuestro teorema de Pitágoras es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado.
¿Qué concluye con esta fórmula? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y si hacemos nosotros sustituir esos valores que se les había dado en la imagen, obtenemos que 5 al cuadrado es 25 y eso es igual a 9 más 16. Entonces se cumple la igualdad y se cumple el teorema de Pitágoras. Es interesante, ¿verdad?, cómo este teorema nosotros podemos comprobarlo, que el área del lado de la longitud más larga, si nosotros dibujamos un cuadrado contiguo a ese lado, va a ser igual a la suma de los lados del área de cada uno de los catetos, y lo pudieron ver en la gráfica anterior. Además, nosotros aquí, pues el teorema de Pitágoras solo está para un lado, en particular para el lado de la hipotenusa, pero nosotros podemos encontrar otros lados, otro cateto, ya sea el cateto adyacente o el cateto opuesto al ángulo. Y lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde se les muestra a ustedes cómo nosotros podemos encontrar, ya sea para la hipotenusa o para el cateto A o B. Bien, a continuación yo creo que ya el estudiante ya nos tiene lo que es la solución del problema. Veamos nosotros a continuación cómo ella lo resolvió y si su respuesta coincide con la que nosotros les traemos en este programa. Emma Martínez, bueno, la dejamos para que usted nos explique cómo llegó a la respuesta del problema que se les trae el día de hoy. Muy bien. Primero que nada, para resolver este tipo de problemas es importante leer el problema y poder trasladarlo a la vida real. Vamos a leer el problema. Dice así: ¿qué altura tiene la ventana si la escalera tiene una longitud de 5 metros y además se apoya en el suelo a 2 metros de la pared? Como ustedes pueden observar, yo intenté trasladar esa situación de la vida real al lenguaje matemático, ¿verdad? Ilustrando de esta manera el dibujo del edificio, ¿verdad? 2 metros representa lo que es la sombra, ¿sí? Y los 5 metros representan la longitud de que, en este caso sería de la escalera, ¿verdad? Muy bien. Como 5 es mayor que 2, puedo observar que 5 corresponde, en este caso, al cateto más largo. En este caso lo llamaríamos la hipotenusa, que es una de las partes del teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? ¿Cuál es el problema en este caso? El problema es encontrar la longitud del edificio, pero puedo observar que la longitud del edificio corresponde a uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, a mi hipotenusa la llamaremos C en este caso, ¿sí? Y a mi lado adyacente, o sea, es donde proyecta la sombra, ¿sí?, le llamaremos en este caso A. Entonces, ¿cuál sería mi incógnita? Sería este cateto de aquí, que corresponde a la altura del edificio. Y en ese caso le llamaremos mi cateto B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordando un poco de lo que nos habló la licenciada Dania Borjas, que el teorema de Pitágoras dice así. Dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso de 5, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este es el teorema original de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, ahora, tenemos estos datos, ¿verdad?, como ya los habíamos sacado. Que C, en este caso es la hipotenusa, al ser el lado más largo, en este caso es 5 metros, y mi A es 2 metros. Ahora, ¿qué es lo que debería de encontrar yo? Mi otro cateto, ¿verdad?, que en este caso sería B. Esta es mi incógnita. Muy bien. Luego, extraigo otra vez el teorema de Pitágoras, ustedes pueden verlo aquí, y empiezo a sustituir, dependiendo del dato que me dé el problema. Por ejemplo, en este caso, C en mi problema, ¿quién es? Es 5, ¿verdad? Y ese 5 lo elevo al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado, que también corresponde a uno de los catetos, más mi cateto incógnita, que en este caso es B, y también está al cuadrado, como me lo dice el teorema de Pitágoras. Luego de eso, observo algo. En esta igualdad, ¿sí?, en el lado izquierdo y en el lado derecho, puedo observar que no tengo a mi B. Por lo tanto, tendríamos que hacer un pequeño despeje para poder encontrar el valor de B. En este caso se puede observar, en este caso aquí, 2 al cuadrado está positivo. Si yo lo paso al otro lado, me pasa a negativo. Entonces me quedaría acompañando 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado, despejándolo y observando que B quedan de solo. Ahora, me doy cuenta de algo, que yo lo que quiero obtener en este caso es
solamente b, pero sucede que b aquí está al cuadrado. Entonces, si recordamos un poco de exponentes y radicales, puedo observar que por propiedad de igualdad yo puedo extraer raíz cuadrada tanto en el lado izquierdo y en el lado derecho para nunca perder lo que es la igualdad. En este caso, por propiedades de radicales, tengo el mismo índice y tengo el mismo exponente, así que por lo tanto se extrae. Entonces, ¿qué obtengo? Yo tengo la b normal, la b que yo ocupo, ¿verdad?, en mi problema. Y resuelvo lo que queda aquí, ¿verdad?, dentro de la raíz. En este caso, 5 al cuadrado, propiedad de exponente, 5 por 5, 25, menos, menos de aquí, 2 al cuadrado es 4. Y hago las operaciones, 25 menos 4 me da 21, raíz de 21. Observando que raíz de 21 no tiene raíz cuadrada exacta, pero también lo puedo aproximar. Entonces podemos tomar nuestra calculadora, ¿sí?, y podemos poner raíz de 21, que es aproximadamente 4.58. Dejo 2 cifras después del punto decimal. Y no antes de recordar las unidades, ¿verdad?, que estamos utilizando, que en este caso es metros. Pero, ¿qué quiere decir esto, verdad? 4.58 metros. No tenemos que salirnos nunca del contexto. ¿Qué es lo que me están preguntando realmente? La altura. Entonces, este 4.58 metros yo le tengo que dar expresión. En este caso sería la altura, una respuesta concreta de esa ventana es 4.58 metros. Y así podemos resolver la incógnita de ese problema con el teorema de Pitágoras, muy fácilmente. Gracias. Bien, muy detallada la explicación que nos dio la estudiante Emma Martínez. Esperamos que ustedes, con su respuesta que obtuvieron en su casa, coincidan de alguna manera con lo que nosotros les brindamos en la solución de este problema. Esperamos, ¿verdad?, una nueva edición y que continúen con nosotros en la otra sección que es Innovaciones Didácticas. Hasta la próxima edición. Matemáticas a tu alcance.